¿Qué tal amigos? Buenas noches. Soy Sergio Cardoso en el sexto programa de Travesía Beatle. Como cada miércoles me acompañan Salvador Mendiola y Gabriel Santos. Hoy les tenemos preparado un programa en esta culminación de lo que ha sido el mes dedicado a John Lennon, eh, en donde hemos considerado pues, la idea de hablar ahora de sus discos, digamos, de tres momentos en la carrera de John Lennon como solista, iniciando por el disco de Lead Peace in Toronto, donde, aunque no fue un disco, digamos, eh, solo de John, de alguna manera fue el despegue de su carrera de solista. Otro disco que hemos considerado es el de Rock and Roll, que de algún modo cierra su, su carrera de solista, porque es a partir prácticamente de allí que después se recluye en el edificio Dakota. Y por último abordaremos el disco del Double Fantasy, que como sabemos fue el último que grabó en vida o que publicó en vida. Y el cuarto, ya el broche de oro del programa, será revisar el disco de Imagine. Así que le cedo la palabra a nuestro compañero Salvador, que empiece con su exposición del disco de Lead Peace in Toronto. Más bien, Sergio, creo que por los nervios usuales nuestros, el que va a hacer el comentario es Gabriel. Entiendo que además Gabriel es sobre el disco John Lennon, Plastic Ono Band o el Es de... verdad. Nuestra idea era seguir discos de estudio y guardar este de Toronto en vivo, que es algo especial para una sesión diferente. Pero entonces ya estamos aquí los tres amigos bibliomaniacos en nuestra travesía, hoy comentando cuatro grabaciones todavía de long play de vinilo de John Lennon, que consideramos que manifiestan el carácter humano del personaje, porque el carácter musical ya nos lo confirmó como Beatle, y ahora en estas grabaciones que hemos escogido, buscamos al ser humano. Y entonces, Gabriel, pues te cedo la palabra. Sí, me dejó frío el buen Sergio. Ahorita dije, "Ay, Plástico no van", y ya se saltó con Salvador. Bueno, de Yo ya iba a ese abrir mi concierto de Plástico, Wikipedia ándale, sí, de ese disco de Plástico y de de Toronto. Live en Toronto, pues sí, hay mucho que decir y tal vez lo podamos comentar con el que hizo ya más en serio con el disco que hizo en el Madison Square Garden, y vamos a dejar esos dos aspectos Sí, para más adelante en un futuro. Bueno, a mí, como ya nos decía Salvador y Sergio, pues me da mucho gusto estar. Dice que somos bitlemaníacos, pero además de bitlemaníacos tenemos un segundo apellido que es Traviesos, y no exacto. vamos a caer en la pantomima de los clasicistas de la radiodifusión, de muchos datos históricos, muchos ejemplos, sino es lo que vamos a comentar en cada una de estas travesías y travesuras que estamos dispuestos a hacer con todos ustedes cuando se quieran conectar. Bueno, el álbum pues es John Lennon Plastic Ono Band. Se publicó, fíjate, el 11 de diciembre del 70, Wow. ¿sí? Y la As- grabación, pues Lennon se... es que no podemos separar a John y a Paul, ¿no? Y yo creo que fue una buena respuesta de John Lennon al McCartney, ¿no? Al McCartney uno. Entonces él tomó tiempo, tomó casi un mes en hacerlo. El disco fue del 26 de septiembre a ya a finales antes de que terminara el año. Lo pudo ya redondear. Tiene una duración de 39 minutos con 16 segundos, hasta donde hemos llegado. wow. Salió en Apple, pero sabemos que era distribuido por la EMI. Tiene como productores a tres personalidades increíbles, ¿no? John Lennon, Yoko Ono y el grandísimo Phil Spector. Claro. Lo incluyen ahí en los datos del, del disco a Phil Spector. En cuanto a músicos,
se van ustedes a sorprender. Estaba el gran amigo de John, llamado Richard Starkey, conocido mejor como Ringo Starr. También mencionan que estuvo Billy Preston, pero solamente en un track, que fue el de God, ¿sí? Y también otro amigo desde Liverpool y que hizo una portada que hasta ganó un Grammy, que fue Klaus Bormann en el bajo. Y también eso me llevó a ver qué otros instrumentos había, ¿no? Entonces estaba la batería de Ringo, estaba el bajo de Klaus, las guitarras de John y un piano. Y un pianito así de simple fue ese disco. Y me recordó mucho lo de Let It Be, que quería hacer Paul el famoso, muy natural como se intentó, ¿verdad? De Let It Be, que nunca se concretó para esa fecha hasta que salió ya el LP. Y bueno, pues Lennon tenía una simplicidad para hacer sus cosas, ¿no? Inclusive llegó a comentar lo que era un álbum muy simple y sencillo. En cuanto a la portada, que aquí sí hubo una persona que la tomó, Salvador, ¿verdad? Era un amigo y en esa época asistente de John, la tomó con una cámara Instamatic que curiosamente pues era la misma cámara con la que se tomó el Dos Vírgenes, ¿no? Ah, Este hombre se llamaba Daniel Dichter. Y bueno, recuerden que también salió el álbum hermano o gemelo de Yoko Ono. La única diferencia en cuanto a a portada y contraportada era de que en la portada John Lennon estaba sobre el regazo de Yoko y en el de Yoko pues era al revés. Y en la contraportada había un John Lennon de 6 años y una Yoko Ono también de 4 años. ¿Sí? Entonces fue una especie como de un double fantasy inicial, ¿no? sí, claro. Aunque salieron separados, pero cada quien hizo su música y se ayudaron en guitarras y en inspiración y en producción. Entonces, bueno, eh, ya había comentado algo, Salvador, de que este álbum fue como que producto de una terapia que les dio un amigo de ellos en Los Ángeles, que era así como que eh, por la revisión que hice, era así como que revolverse a su infancia y retomar todos sus traumas para que tuvieran una época de paz, porque John al final de la época Beatles sí andaba muy metido en drogas, empezó con anfetaminas, luego marihuana y finalmente ya estaba con la heroína y pues sí fue algo muy importante lo que vivieron en esa terapia. Le llamaban terapia primaria de un tal Arthur Janov. Bueno, Sí. entonces esto vino ya a redondear ese álbum primero o primario de John Lennon. Eh, bueno, vamos a hacer como nació el disco, con una cara A y una cara B, ¿verdad? Y en fin, en vinil, ¿sí? Que se acompañaba de un scratch muy sabroso. En el lado A estaba una canción que se llamaba Mother. Y Sergio y tú, Salvador, se acordarán que los que compramos el sencillo, porque nos gustó la canción, no traía las campanas. Exacto, Y exacto. cuando yo recuerdo que lo puse en la LP, pues me quedé así, un sudor me que recorrió pues el cuerpo, porque se oían fantasmales. En ese momento a mí me espantaron. Y bueno, venía esa canción, luego viene Hold On, Found Out, era el tercer track. Working Class Hero, que creo que es una de las sobresalientes, y Solation, que era la quinta que cerraba el lado A. Lado B, pues empezaba con Remember. Otra canción muy rescatable era el track 2 que era Love. Luego el famoso Well, Well, Well. El cuarto track era Look at Me. Y el quinto, que es el que a mí en lo personal me gusta mucho, el de God. Sí. Y el último, una canción muy triste, quizá. No sé la situación de Salvador, pero a mí y a Sergio, pues sí nos duele porque sé que Sergio y lo acompaño en sus hornos, teníamos ya nuestra mamá desaparecida. Y bueno, Ah, pues
En sí, el disco fue un despertar de John Lennon. Ahorita que lo quiero yo comentar esto porque me llamó la atención, fíjate, el disco McCartney uno también fue muy sencillo. Sí, Inclusive Paul es el que tocaba todo, que producía todo, hizo una autorreflexión, agarró su yo se analizó y dijo, yo puedo con esto, y sacó el de Maca. Viene más adelante, unos 5 meses adelante, y viene el Plástico No Van de John Lennon. claro, Discos muy sencillos, muy naturales, muy estructurales, muy a la rock and roll de antes. Pero luego McCartney pues respondió con un discazo, no sé qué opine Sergio Salvador, que se llamaba Ram. claro. Más elaborado, ya metieron otro tipo de instrumentos, canciones más elaboradas, y bueno, para el rato comentar, pues John respondió con Imagine, ¿no? También y pues Ram pues fue muy controvertido porque había dos, tres cancioncillas que criticaba como ahí someramente a John y su mujer, y luego vino la respuesta de John en Imagine. Ahí meto, Algo que me, perdón, meto jiribilla. Ram lo promovieron Linda y Paul, vestidos de payasos y envueltos en sábanas, burlándose de John y Yoko, en lo que bueno, era esta también, sí, sí, sí. competencia interesante entre los dos. Ese Lennon contra McCartney, ¿no? McCartney Es- contra Lennon que se dio en el 71 y 72. Bueno, por último, nada más el ranking. Hay una revista muy prestigiada inglesa que se llama Q. La revista Q lo metió de 100 mejores LPs, lo puso en el 62. sí, Y Rolling Stone lo puso en el 85, pero ahí eran 500 discos más interesantes, ¿no? Entonces, no sé si me permitan esto así como que una divagación para sus comentarios, pero sí me gustaría comentar el de la letra de God. sí, claro. Mira, bueno, aquí en general, ¿verdad? Me encanta porque, bueno, lo voy a leer, dice, bueno, lo voy a leer la traducción en español. Dice, Dios es un concepto por el que medimos nuestro dolor. Lo diré otra vez. Dios es un concepto por el que medimos nuestro dolor. Sí, sí. Y luego aquí empieza una especie de letanía, así como cuando vamos los que hemos perdido a un ser querido, la letanía que hacemos en el rosario. Sí, Empezó, decía, no creo en la magia, no creo en el I Ching, no creo en la Biblia, no creo en el tarot, no creo en Hitler, no creo en Jesús, no creo en Kennedy, no creo en Buda, no creo en el mantra, no creo en Gita, no creo en el yoga, no creo en reyes, no creo en Elvis. No creo en Zimmerman, que realmente pues, era Bob Dylan. Y finalmente termina con no creo en los Beatles. Dice, solo creo en Yoko y en mí. Esa es la realidad. El sueño ha acabado. ¿Qué puedo decir? El sueño ha acabado. Ayer yo era el tejedor de sueños, pero ahora he nacido. Yo era la morsa, pero ahora soy John. Así pues, queridos amigos, bien, solo tenéis que seguir. El sueño ha acabado. Con esto terminaría mi comentario. bravo. Bien, creo que Sergio debe comentar ahora. Y ya fue algo conmovedor y está ahí pendiente una sesión de travesura donde hablemos de los Beatles y la religión y lo sagrado. Sergio, Sí. Bueno, yo nada más dos comentarios a Sí, propósito de lo que nos sí, Sergio. expone Gabriel. En último y muy breve, bueno, ahí se ve en esta canción de Dios, pues prácticamente una actitud nihilista de John Lennon que niega todo, no cree en nada. Eh, pues básicamente pues era su estado de ánimo y como y consecuencia de todo lo que había vivido, no solo por la separación de Beatles, sino creo yo ya estaba él cansado de todo lo que vivió durante
10 años de Bitlemanía. Lo otro que me gustaría destacar es esto que mencionaba Gabriel de la sencillez de los álbumes. Me parece que incluso es de algún modo resultado de una idea que ya tenían tanto John como Paul de volver a sus orígenes. Lo manifestaron en Lady D, querían un álbum más sencillo, sin tanta producción, y creo que así ocurrió en sus álbumes como solistas, sin tanta producción, sin tanta pues en tanto instrumento, tanta parafernalia como ya fue en los últimos de sus discos, ¿no? Abbey Road, por ejemplo. Bueno, nada más como aportación a lo que expuso Gabriel. Gracias, gracias, Sergio, de acuerdo. Yo lo que veo es que tanto el McCartney como el John Lennon fueron sorpresas enormes ante lo que parecía que eran como unos payasos del espectáculo. Por ejemplo, de Elvis Presley no sabemos cuál es su vida real, de Frank Sinatra tampoco, de Carlos Gardel tampoco, de Jorge Negrete tampoco, de Cantinflas tampoco, de Tintán un poco, pero de pronto unos seres que se habían convertido pues en los payasos del Sargento Pimienta y en los payasos del Viaje Mágico, de pronto los dos se quitan la careta. McCartney demuestra su don esencial, que es ser un virtuoso de la música, haciendo un disco él solito en todo. Y Lennon decide hacer un disco de rock primitivo. Y yo creo que es el disco de rock primitivo más primitivo. No hay uno de Chuck Berry o uno de los gritones del blues que diga yo soy este dolor. Y Lennon inicia su confesión diciendo, me duele la muerte de mi madre, me duele que mi padre me abandonó y me duele ser nihilista. Y yo veo muy brillante en este disco que ahí no hay una sola canción normativa de John Lennon. Ya había hecho himnos, eslóganes para la paz, canciones para que la gente las cantara en la calle. Pero aquí solo habla John Lennon. No nos dice córtate el pelo, no nos dice sé bueno, trae flores en el corazón, sino que dice yo soy esto. Se revela con una conciencia de clase, de poeta y no de líder político en el héroe de la clase trabajadora. Nos habla de lo que ya va a ser su constante de ahí en adelante, el ser con Yoko. Al final de su vida, interesantemente, le dice madre a Yoko Ono y muestra eso que es muy importante en este disco, y ya lo mencionaste, lo primitivo lo vuelve muy ácido, lo saca del chido, yo, yeah, 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 que ya vendrá en Double Fantasy, pero había que hacernos despertar de muchos sueños, y ese disco fue como una sana cachetada de psiquiatra para mi generación. Sergio, ¿qué nos cuentas de rock and roll? Bueno, el disco de rock and roll, contrario a lo que quizás se pudiera pensar que fue un disco para cumplir un contrato, un disco de relleno, me parece que es un disco, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho. La génesis del disco incluso no es del todo esta idea de cumplir el pago de una demanda que le interpuso un empresario por la publicación o la composición de Come Together, en donde una frase y un par de acordes que emplea Lennon, después él lo demanda como plagio. La historia es esa. Al menos después de este juicio que tuvo Lennon, en donde aceptó que había ahí un par de líneas de una canción de Chuck Berry, decidió y bueno, se comprometió a publicar 3 canciones que fueran del catálogo de este señor, de Morris Levy. Y empezó y coincidió además
la grabación de esta serie de canciones con lo que todos conocemos como el fin de semana perdido. Lennon eh, había recibido críticas por sus álbumes anteriores, el Mind Games, y de pronto él cansado de eso, y también digo, nunca, nunca olvidó sus raíces, siempre las tenía presentes. Recordemos en Lady D, en estas sesiones de calentamiento que tenían antes de interpretar sus propias canciones, cuántos eh, tributos, digamos, hicieron a versiones del rock and roll que les dio pues ese bagaje y ese gusto por el rock and roll, ¿no? Lo que los motivó a componer. Entonces, en el rock and roll, en el álbum de rock and roll, Lennon escoge además unas canciones que habrá sido coincidencia, pero ninguna de las canciones que Lennon eh, propone y presenta en este álbum de rock and roll, la interpretó o se conoce interpretación oficial con el cuarteto, ¿no? Las que más podría decirse que ya las había interpretado fue Sweet Little Sixteen o Conocerlo es amarlo, que era de Phil Spector, pero, pero esas fueron versiones, bueno, la segunda, la de Conocerles Amarle, la presentó en el disco de Decca como una prueba de grabación y también en las sesiones de la BBC, así como Sweet Little Sixteen, pero todas las demás fueron además una sorpresa, eh, porque Lennon, incluso en la bibliografía que se conoce, digamos, de Mark Levinson, donde cada año lo cierra con un listado de las canciones del repertorio que tenían los Beatles en aquel entonces, varias de estas no aparecen. Por ejemplo, Semi Nena o Semi Nena, la de Be My Baby, que, que no aparece en ninguna versión de la BBC, no aparece en este libro que mencionaba, y sí aparece en el disco de rock and roll, así como Stand By Me, ¿no? Que también fue una sorpresa. Y otra cosa que a mí me parece muy importante son los arreglos que les hizo a estas canciones. En particular la de las Ronettes, Be My Baby. Yo la recuerdo en la interpretación de Lennon y no del todo me gustaba como me gustaba la interpretación de las Ronettes, pero con el tiempo la fui escuchando mejor y más abierto a lo que fue la interpretación de Lennon y su arreglo. Y además, ahí Lennon intercala pues un sentimiento diferente que parece justamente remitirse a lo que hablaba Gabriel en el disco del Plastic Ono Band, porque es, mientras que la de las Ronettes es muy, pues digamos, muy dulce, muy, muy digamos, de tratar de ser, en este caso ya como mujer, de ser considerada su amor por la pareja. La interpretación de Lennon es muy lastimera, ¿no? Se queja mucho, en fin, le da un tratamiento pues muy a lo que es Lennon, en donde siempre se dijo ser un tanto, si no despreciado, sí traicionado por las mujeres, ¿no? Entonces, ahí Ujú. siento que da ese tratamiento. Qué Y bueno, interesante. hay varias otras canciones, pues muy importantes ahí en el disco. Repito, grabó To Know Her Is To Love Her, eh, grabó también Peggy Sue, que nunca la había interpretado tampoco, y canciones que le gustaban como Blue Sweat Shoes, que la había interpretado en Toronto y era parte del repertorio de su época Beatle, no la incluyó. Por eso digo que él tuvo un cuidado muy específico de presentar canciones que sin duda a él siempre le gustaron y que dijo, pues las voy a interpretar y a reinterpretar, porque hay canciones en donde el arreglo es totalmente diferente a la versión original. Entonces, bueno, eh, terminando el comentario, digo que este álbum es importante
porque nos muestra a Lennon que de algún modo ya se había perdido, el Lennon de sus orígenes, el Lennon que se hizo a través del rock and roll y presenta lo que a él le influyó, lo que a él le determinó ser rockero. Y bueno, es un álbum que además eh, presenta a una serie de músicos también muy importantes. En la producción está Phil Spector, eh, que era su, bueno, ahí tuvieron problemas, como se sabe en sus biografías, pero era su pues amigo y respetado por Lennon desde el álbum de Lady B, ¿no? Que fue quien lo promovió para que fuera el productor de Lady B. Y acá también en el rock and roll aparece Phil Spector como productor, el mismo Lennon es productor, y aparece pues igual nuevamente una playa de artistas que le acompañaban pues en su fin de semana perdido y en las grabaciones estaba Bobby Keys en el saxofón, Jim Kellner también en la batería, estuvo Jesse Davis en guitarras y en fin, realmente a mí en lo personal me parece un álbum dentro del caos que se dice fueron esas grabaciones, me parece un álbum importante y bien producido. Ahí yo, eh, 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 para mí es un disco muy importante, rock and roll, porque yo andaba en otro fin de semana perdido mío. Y en mis momentos de semisobriedad entre la mañana y la noche, me metí a una cafetería que había en la zona rosa de café mexicano, donde proyectaban lo que serían ahora videoclips en una pantallota. Sí, una pantallita, sí. Todavía no había MTV, pero había estas filmaciones y había dos filmaciones de Lennon en rock and roll. Me acuerdo de Stand By Me, no me acuerdo Ujú, bien cuál era la otra, pero yo ya iba a ese lugar en medio de la desolación de me abandonó una Yoko Ono y la May Punk con la que ando no es equivalente. Cuando veía a ese Lennon tocar de esa manera, sentía que estaba yo obligado a madurar junto con él, a tener 30 años y ya no 16. Y ya en el nivel de que tú ya tocaste muy claro, Sergio, es una hermosa radiografía otra vez de Lennon, diciendo, de aquí yo vengo. Yo no vengo de Beethoven, yo no vengo de Berlioz, yo no vengo del jazz, yo no vengo de Chuck Berry exactamente, sino que vengo de estas piezas que eran los discos que comprábamos los rockers y que sabíamos que nadie estaba yendo en Inglaterra. Es algo que me enteré, casi todas estas piezas de este rock no las tocaba la radio inglesa, le ujú, tocaban a los músicos ingleses que las copiaban, como nos pasaba en México. Entonces Lennon pone canciones que fueron muy de su generación subterránea, rebelde, que no nos la tocaba el radio, y hace el necesario homenaje a Buddy Holly, que creo que alguien tiene que hacer alguna vez una explicación, que lo único que se ha parecido a los Beatles fue Buddy Holly, que desafortunadamente se murió y se acabó de golpe. Pero los Beatles, en su lado más brillante que los libró de ser los Rolling Stones, fue por tener esa inspiración de ese muchacho. Lennon lo cuenta en rock and roll con música y logra, en medio de un momento dramático para todo, hasta para el rock, armar unas bandas que suenan bien de garage y al mismo tiempo muy bien grabadas. No suenan tan como en licuadora como en All Things Must Pass. Es un disco que yo siento muy limpio, muy puro, en lo que serían los audífonos. Realmente lo cuidó Lennon para que luciera ese rock. Y te cedo la palabra, Gabriel. Pues lamento decirte que no estoy de acuerdo contigo, pero Ah, el bien. disco, y no sé, Sergio nos dijo que le gustó y con el tiempo sí, pero a mí lo pongo en un ranking muy por debajo de otros discos de John, ¿eh?
Primero porque eran la mayoría covers, invitó a Julian Lennon a que estuviera en una canción, tuvo muchos pleitos con Phil Spector que se quedaron las cintas ahí como congeladas, Phil Spector las tomó, se hizo un pirata, te has de acordar el de Sí, Roots, que es de los más caros, que si encuentras ese disco te va a costar una cantidad de dólares. Y ese disco, como decías, tal vez, como dice Sergio, fue un rompimiento. Y de ahí él te estaba un paso a retirarse de la música con toda esta ilusión que él tenía y ese, no sé, ese complejote de culpa que tenía de no haber atendido a Julian, Sí. ¿verdad? Y de Yoko haber perdido a su hija Kyoko. Entonces tenían ese sentimiento de culpa y se sometieron a una terapia antidrogas y buena alimentación y todo esto. Entonces, León, que sí creo que sí fue un buen despedirse de su parte activa dentro de la música, como completar cuestiones de contratos y de demandas. Y sí, pero no es muy de mi agrado ni la ando yo persiguiendo. La de Stand By Me, pues Sergio se ha de acordar que casi ahí con Ricardo escuchamos todas las versiones originales. Y Pues, bueno, pues me voy por lo original. sí. Con eso Sí, diría. yo por sentido del humor diría, me quedo con la de Cassius Clay. Ah, güey, también está mejor que la de ella. Bueno, pero Pero bueno, yo para Julián. bueno, nomás la canción a la que te referías, Salvador, seguramente fue Sleeping and Sliding, que sí, fue exacto. también un Flipping. éxito. Mm. Bueno, pues sí, desde luego, y de eso se trata el programa, de manifestar nuestro pensamiento, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, no tener un pensamiento único. A mí me gustan estas versiones por lo que platicaba y, y vaya, incluso, pues yo digo que Lennon no lo grabó no tanto por seguir por cumplir un contrato, no por querer alcanzar un buen lugar o competir con sus anteriores grabaciones. Simplemente lo hizo como quizás un relax, pero también por un gusto. En esa época también, como sabemos, dentro de sus amigotes estaba Harry Nilsson, con él grabó en el Pussycats, en el disco de Claro. Pussycats, grabó Guarda tu último baile para mí, que también era Ah, otra ah, canción que les gustaba mucho a los Beatles y que hay una versión corta antes de Don't Let Me Down, ¿no? En las versiones Ajá. de Lady Di. Incluso cronológicamente, en esta época es cuando Lennon hace los arreglos a Only You que le da a Ringo Starr. También coincide en esa época, que es lo que mencionábamos la semana pasada. Así que bueno, como se dice, en gusto se rompen géneros y para eso estamos, para exponer nuestro pensamiento y que la gente pues conozca y tome tome partido o en fin, tenga su propio criterio. Así que continuemos ahora con la exposición del Double Fantasy que cierra la, la producción discográfica de Lennon mientras él estuvo en este plano, como se dice ahora. En gustos se rompen géneros, entablados los tacones y en petates dignidades. Me Es encanta, correcto. No, no quise hablar de los petates, pero es verdad, me se encanta dice. ese refrán. Y bien, en estas diferencias entre Gabriel y yo, señalaré que realmente con John Lennon yo tengo muchos problemas de qué disco es bueno, qué disco es malo, porque en muchos momentos mi identificación con él y la proyección de su ser en mí me aturde mucho y no encuentro un defecto en un ser que fue muy defectuoso. Entonces, pues al decir lo que dijo Gabriel, yo reconozco, pues sí, que ante obras más que redondas de John, este fue realmente un refilón. Ahora, Double Fantasy, que es el que yo escogí, creo que es una de las obras más sorprendentes de la historia de la música popular. Primero por la claridad con la que emerge, causando conflictos, siendo de John Lennon y Yoko Ono. Como ya habían salido otros discos
pero este fue realmente tremendo porque al aparecer así, la primera recepción fue muy negativa. Era el momento en el que el público odiaba a Yoko Ono y yo vi a personas que realmente tenían el disco y terminaba la canción de Lennon, levantaban la aguja del disco y la pasaban a la siguiente de Lennon. Entonces es un disco muy interesante porque al morir Lennon cambió esa interpretación y la conducta de Yoko ha ido haciendo que, como ya hemos comentado nosotros tres en travesías anteriores, pues vaya siendo reconocida y menos malinterpretada, ya que cuesta trabajo en México que la gente la quiera respetar de inmediato. Es el disco que Lennon hace después de 5 años de no un silencio completo, pero sí muy interesante porque lo llamo el de la madurez. Termina la etapa de las borracheras, donde yo no sé con quién amanezco, en ¿Y un en dónde? trabajo, oigo, y con ¿Y en quién, dónde amanece? ¿sí? Rubias de preferencia, y algo lo hace sentir lo que dirían ciertos psicoanalistas, la falta de falo, y necesita de mamá Yoko Ono, y afortunadamente ella no es una bruja maldita, que lo supo cuidar, y él le propone tengamos un hijo, ella le dice, pero lo cuidas tú y yo me dedico a los negocios, y nos salva a John Lennon. Hubiera terminado como muchos músicos de borrachín tocando en Holiday Inn, si sigue esa derrota de lo que fue el fin de semana perdido. Regresa 5 años de padre amoroso de Sean y de Julian, de buena salud, porque logra retirarse, entiendo, tanto del alcohol como de la heroína, que son nefastos. Y en ese tiempo se va volviendo el ser maduro que tenía que ser, ese personaje que iba llegando a la edad más pesada para todo ser humano en el mundo del rock and roll, que son los 40 años. Todos esperábamos morirnos a los 25 y si no ser famosos a los 30, pero nadie pensaba tener 35 y mucho menos 40. Si eras rockero y te sentías maldito. Y un Lennon que se había vuelto rebeldísimo a los 12 años, madura, crece y logra Double Fantasy. Lo centran las interpretaciones en 4 puntos. Es un disco que se hace porque le entra la envidia por Paul. Paul ya está convertido en el Beatle de los éxitos, el Beatle de las entrevistas. Regresa a la competencia, yo voy por esa fama. Y eduqué a mi hijo y Yoko le dice, sí, ya pasó la etapa del aprendizaje del lenguaje, ya lo puedes dejar crecer. Y entonces me lanzo sobre mi amigo Paul. Luego está el gran detalle del viaje a las Bermudas en su yate personal, donde Yoko le dice, viaja solo, vuélvete ahora un hombre, no seas papá, no seas mi esposo, y vuélvete el inglés o el escocés o el irlandés que eres, y cruza el mar a las Bermudas. Lo que nunca pensaron es que en el Triángulo de las Bermudas los iba a pescar un huracán y que se les iba a enfermar toda la tripulación y que el capitán en un momento le dijo a Lennon, lleva tú la nave porque yo ya me voy a desmayar. Y ahí Lennon creo que llegó a esa madurez del que se atreve a matar osos, ¿no? No a cruzar la calle toreando camiones, sino a cruzar una tormenta que era su vida, llegar a las Bermudas, verse vivo e inspirarse, y empezó a ordenar canciones que traía y a componer nuevas. Luego allí en las Bermudas oye a los B-52 y dice, Yoko se va a poner de moda. Como Ujú. hacía la música Yoko, así hacen la música estos muchachos. Y luego está el enredo de Yoko Ono y Sam Green,
También Yoko Ono supo ser infiel y serlo de una manera muy educada y enamorarse de un personaje muy educado que fue muy importante para John, para ella y para Sean y Julian, Sam Green, un niño rico gringo, educadísimo, pues que le tuvo que caer bien un rato a Yoko cuando John pues estaba concentrado en ser papá. Y de ahí John hace este disco sorprendente. Decía, y lo comentaba antes de que empezara la grabación, podría hablar horas. Señalo, la obra principal para mí es Woman y es inaudita. Lo cuento desde nuestras vivencias. Viajamos, mis amistades y yo, en una micro de Atlisco a Izúcar de Matamoros, en rumbo Puebla, Oaxaca. La micro va llena de personas con rebozos, sombrero de palma, cebollas, guajolotes, guacales, con camotes. y el microbusero trae el radio prendido y empieza a sonar Woman. Yo pensé, esta gente ni va a saber lo que es esa canción. Y para una grosería fue una cachetada para mí. Todas esas personas empezaron a cantar Woman en inglés. Lo que yo veía como indígenas o campesinos, sabían mis canciones y las cantaban perfectamente en inglés. Y ahí sentí lo que era la mundialización de los Beatles y esos momentos de comunidad que se logran con estas canciones. Luego la más de vanguardia es la de Beautiful Boys de Yoko Ono. Todavía hoy suena moderna, suena extraña, suena rara. Le tiene una guitarra flamenca que a mí me pone la piel de gallina. Y luego pues están los detalles de un Lennon que ahora sí ya maduró. Y ya aunque sea flojo, chillón, inseguro, las canciones donde lo dice como un señor de 40 años, que además cuando ve el maltrato que les da el público, dice, pues ahora me enciendo y se lanzó a ser el que quedó incompleto, ¿no? No digo el nombre porque es el de la portada con los anteojos con sangre y siempre me duele mucho con ahí al mil. Pero entonces, Double Fantasy ya cerraría, es el equivalente para mi idea de lo que cuando yo era niño eran las mañanitas con Pedro Infante. Creo que hay toda una generación de niños que crecieron en casas donde estaba ese disco y se ponía en momentos especiales de la familia, como las mañanitas con Pedro Infante. Y entonces ahí mostró Lennon que iba a ser perdurable, que era músico, que era poeta, que era brillante en los arreglos y que se había puesto a la altura de los ochentas. Ya no hay blueses como en los otros discos. Aquí ya se transfiguró, está entrando a lo que yo llamo, viene la era de The Cure y los góticos, y él los vuelve dinámicos, esos grupos que siguieron que te dormías oyendo los Bauhaus y esas cosas. Lennon supo captarlos y los llenó de corazón. Luego, pues la canción para su hijo, donde estaba el verso que yo decía, ese es el John Lennon que admiro como poeta, el de la vida es algo que pasa mientras tú te ocupas haciendo otras cosas. Y me entero ahora que es de selecciones del Reader's Digest, que no es de John Lennon, y que el autor cuando la oyó y vio que moría John, le dijo a Yoko, yo cedo los derechos, yo no me quejo, y hace un homenaje a John con el dinero de esos derechos. Yo lo podría haber demandado como te demandaron a ti, lo demandaron a él, y quiero mejor que eso quede como de John Lennon. Y eso es lo hermoso, yo digo, para decirlo muy rápido, de Double Fantasy. Bueno, si me das la palabra, bueno, pues Ya la tienes, gracias, eres muy te la amable. Bueno, mereces. tengo que decirte que hay cosas que no estoy de acuerdo contigo tampoco.
Yo lo que me recae mucho de este disco es que sí, sí, se hizo en pareja, ¿verdad? Los dos estaban con su material y algo que me fascinó de ese disco fue la portada. Claro. Es una portada que maravillosa. Yo creo que nadie se imaginó ver esa portada. Los dos, John y Yoko ahí dándose un beso maravilloso, ¿no? En blanco y negro, nostálgico. Ahí te doy datos. El fotógrafo se llama Kishin Shinoyama. Es japonés. Lo escogieron porque era un gran fotógrafo de portadas de discos del momento, de gente muy culta, y él no los conocía. Él dice, yo no sabía qué plan íbamos a tener. Ellos dijeron, bajemos del departamento y crucemos Central Park. Y él dice, y en cuanto los vi, se empezaron a besar y a tratar con gran amor. Y ellos dejaron que yo los fotografiara sin que me dijeran, tómanos una foto así, una así. Y es la de la portada y la de la contraportada, que muestran eso. De pronto John se volvió Yoko y Yoko lo sostuvo. Bueno, y en cuanto a ya las canciones así de preferencia, me gusta mucho una de yo que es Kiss Kiss Me Love. Ah, claro, no hablé de eso. No, ¿verdad? Si La del quieres, bueno, ya orgasmo. déjame terminar. Después bueno, como volver a empezar para mí es la mejor canción del disco, pero hay otra que casi, casi le empata, que es Mirando las Ruedas. Claro. Esas son así mis favoritas, ¿no? Y la de Woman, pues fíjate que yo me imaginaba una morsa cantando esa canción, Eh, eh, Tienes la razón. diciéndole a su pareja morsa, es que hay un niño dentro, hay una morcita dentro de mí, en una Es, frase que dice, The Little Child, eh, ¿no? Inside eh, me. eh, Y yo dije, no, 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 no puede ser que la morsa, es que Lennon dejó en su lírica unos niveles muy altos de ideas, de situaciones. Entonces, ahí la de Jealous Guy, no, 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 para mí son, bueno, no me gustan esas dos, ni Woman ni Jealous Guy se me hacen muy, para una morsa, ¿no? Para eh, eh, Mr. Kate, no, no sé, me desilusiona mucho en su lírica y yo, pero sí he de reconocer que pues esa portada es maravillosa y Sergio y tú se acordarán que aquí en México destrozaron esa portada poniéndole un cinto ahí azul que decía disco, disco póstumo, que qué no sé horror. quién permitió eso, pero la mancilló completamente, ¿no? Y bueno, pues sí, era el disco de que no sabíamos que iba a ser el último, ni él mismo lo sabía, y creo que debe tener un lugar muy importante en su discografía, aunque bueno, pues por ahí hemos oído algunas versiones en ensayo, y sí, 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 un buen disco para retirarse. No sé, Sergio, ¿tú Ahí qué nos antes de dices que llegue Sergio, no sé si ustedes que han oído casi todo, oyeron la versión que llaman Desvestida que hizo Yoko a los 30 años. Despojó de todos los adornos las canciones y dejó casi solo lo que cantaba John. Y ahí se ve otro disco diferente, donde domina John Lennon hasta en las de Yoko. Se llama Stripped Down. Son interesantes esas grabaciones porque muestran lo que vamos a ver con el tiempo, que todo lo de los Beatles tiene una infinidad de matices y como son muy de grabación y electrónicos, se modifican como pasó con el Let It Be desnudo también. Pero bueno, ahora sí, Sergio. Eh, bueno, pues no quiero ser el tercero en discordia, pero Dices, bueno, a mí en lo personal, la canción que abre el álbum, que es como volver a empezar, creo que le da la pauta a lo que es todo el disco. Es un disco de mucho sentimiento, de mucho amor. Eh, en lo personal, la canción de Woman, Ya que la dices así, también la dijo Sergio, ¿no consideran que es probablemente la que mejor cantó John Lennon? La que sí, tiene más tonalidades, más...
como diré, variaciones de gorgorito, de voz, y pasa de Incluso, hablar en yendo abajo y se vuelve barítono y tenor. sí, no, esa canción a mí se me hace excelente. Estos cambios, incluso estas pausas melódicas, ¿no? Sí, En donde retoma la canción, me parece, sí, sí, me gustó mucho la canción. Y decía yo, Woman, a mí me parece una canción muy buena, o sea, en donde Lennon vuelve a decir, pues que le hace falta una madre, que siempre sí, vio a Yoko como una madre, como en Julia, ¿no? O sea, sigue siendo su niña del océano. La manera en que le dice lo que lo que ella logró hacer de él, me parece también sobresaliente. Me gusta la canción. eh, Sí, vamos, eh, Woman es infinitamente superior a, a Dear Yoko, por ejemplo, cuando le compuso Dear Yoko sí, o Yoko, ¿no? sí, Rivaliza, diría yo, con eh, Love is Real, por ejemplo, que canta Lennon en su álbum de principios de su época de solista. Y diría yo nada más que apoyando lo que decía Salvador, en donde John quiso regresar y competir y retomar su lugar en la música del rock, que hubo canciones que dejaron fuera, porque el proyecto original era hacer un disco doble, y dejaron fuera I'm Stepping Out y Nobody Told Me, que sí. aparecen en el siguiente álbum, y que si hubieran aparecido en ese álbum, bueno, uf, de hecho, no solo dejaron fuera esas, Muy dejó certero fuera eso. Grow Old With Me, y cada hombre tiene una mujer que le ama, ¿no? O sea, Lennon tenía ya suficientes canciones como para haber hecho un álbum solo. Sin embargo, en su amor por Yoko y en su reconocimiento a su talento, lo hizo así. Ahora sí que uno y uno, y fue un disco sensacional. A mí me parece que cerró, tristemente fue su último disco vivo, ¿no? Es decir, pero cerró su carrera artística con un broche de oro, con un disco verdaderamente muy bien producido. Sí. Diré con un lado interesante que me hace ver Gabriel como principio de la realidad, que es lo que estoy confirmando en nuestra conversación. Hay un John Lennon que se quedó inmaduro y es básicamente el del amor real a la mujer. Siento que el que quizá tuvo más clara esa situación fue Harrison, como ser humano, de entender lo que es amar a una mujer, no a una mamá, no a una amiga, no a una sierva, sino de igual a igual. Lennon tuvo esa carencia, pues es psicoanalítica, ¿no? La madre lo abandona en cierto sentido, siente siempre una inseguridad por vía de la tía, de que las mujeres se engañan, que lo va a hacer nunca entender a Cintia. Y en eso, pues sí, Woman se queda ahí, es un niñito diciendo, pues gracias mamá, que siquiera me salvaste de la heroína, pero no es una canción de amor de igual a igual, ¿no? Y ahora vámonos rápido con Imagine. bueno, nada más déjame comentar una frase, ya que tú dijiste una frase de John. A mí Sí, me gusta mucho esa frase de no hay, no hay, no hay problemas, solo hay soluciones. exacto. Esa es, Es uno de los discos, es creo el único disco que es completamente optimista, yo digo, hasta en los ratos donde a él le gana la inseguridad, el miedo que siempre dijo tener. Aquí ya otra vez, como en el primero no daba reglas de conducta, aquí siento que ya no le tiene miedo a nada. Por eso es tremendo su martirio, ¿no? Llega un momento que confiado en ser Lennon, pues no diré que se siente inmortal, pero cree que va a morir viejito, como Maurice Chevalier o otros grandes artistas a los 40 años. Y viene el martirio del que hablaremos después. o sea ¿Quién que sigue? hay tema, hay un tema Hay también. tema.
bueno, y nada más apoyando también lo que dice Salvador, está esta canción de I'm Losing You, donde Claro. nuevamente Lennon muestra su inseguridad sobre sí mismo, ¿no? Como lo hizo en Don't Let Me Down, Sí, bueno, a mí siempre me ha sorprendido que Lennon, siendo quien era, tenía esa inseguridad en sí mismo. Vamos, miles de mujeres en su momento hubieran deseado brindarle amor y sin embargo él se sentía pues inseguro de conservar el amor de Yoko, que además en esta calificación que se le tenía a Yoko, pues decía la gente, bueno, ¿cómo es posible que esté enamorado de esta japonesa? Y con todos los prejuicios de la época, ¿no? Divorciada, mayor que él, en fin, ya no tan, digas lo del cuerpo. y sin embargo, Lennon estaba rendido al amor de Yoko y así terminó, así fue su vida, eh, amándola y en brazos de ella. Yo creo que, aunque es trágico, yo creo que eso fue lo que habría deseado John, morir en los brazos de su amada, ¿no? Sí, claro. Sí, en ese sentido, por eso ya son inseparables, entiendo yo. Sí. Entonces, con un saludo al maestro Enrique Rojas y nuestra sonrisa para no competir y a ver quién hace el más largo maratón Beatle. ¿Cómo vamos redondeando en Imagine? Bueno, yo quisiera pues pedir ese Imagine para un análisis más completo, porque aquí sería muy rápido. Ah, perfecto. Imagine, pues para muchos será el mejor disco de John Lennon, para muchos más completo, más instrumentado, canciones icónicas ¿Tú también, dónde lo Imagine. pones? ¿Tú lo consideras el mejor? Bueno, para mí sí, ¿Y tú, es el Sergio? mejor, ¿eh? Porque te digo, es más completo, con más lírica, con más instrumentación, un Lennon ya más relajado, respondiendo a las injurias del mismo Paul en canciones ahí medias oscuras, y él decía, yo le digo lo que quiero decirle Diciendo directamente, lo que ¿no? me sorprendió en mi investigación, leo una entrevista donde dice Lennon, Paul y yo ya nos estábamos hablando por teléfono y decidimos jugar esa competencia en términos ya más de caballeros que de rudos mafiosos, lo que me dio mucho gusto, porque es lo que hemos comentado, hay una competencia entre los dos que los vuelve brillantísimos a los dos. Pero Sí, entonces, sí lo consideramos el mejor disco de Lennon. Ya ahí no se parece a nadie, ya no se está psicoanalizando solamente. Es capaz de hacer canciones para cantar en manifestaciones y canciones para oírlas hasta abrazado a tu caguama, ¿no? Ya que salió la morsa. o la caguama abrazada a ti. Pero entonces, lo que me parece ya muy brillante es dediquémosle que la siguiente entrega de nuestra travesura. Sí, me parece bien y aquí me faltó comentar de que hay por ahí un video de una serie que estaba en canal de, me parece que Beach One, alguno de esos, donde hacían un análisis de un disco y precisamente es Plástico No Van el que está ahí realizado en esa serie, para que los amigos que están escuchando en directo o después puedan conseguirlo porque está muy bien realizado. Y bueno, pues sería por mi parte esa idea de dejar Imagine una, para la Para la siguiente próxima transmisión. sesión. ¿Lo mismo opina Sergio? Sí, me parece bien. Y nada, respondiendo a tu pregunta, pues sí, coincido con Gabriel, creo que es el álbum, el mejor álbum de Lennon. Además, nuevamente, insisto, es producto de una época en la vida de John en donde está ya más asentado emocionalmente, ¿no? El otro que le podría competir podría ser Wars and Bridges,
pero ahí todavía, ahí estaba separado de Yoko, en fin, no, no muestra en ese álbum pues toda esta lírica que sí mostró en el álbum de Imagine, ¿no? Porque no Imagine. solo no solo es Imagine una de las grandes canciones que tiene allí. A mí, en lo personal, me gusta Give Me Some Truth o Creeping Inside. Esa Sí, también me sí, sí. siempre, en fin, Wow. Sí. Sí, sí. fue muy Es donde fue muy digo, bien. ahí ya se expresa como alguien propio, no es Bob Dylan, no es Leonard Cohen, no es ningún otro. Y habla en un nivel de rock and roll que no tenía usualmente el rock and roll en ese momento. Lo que logra ese disco como efecto ya de las entrevistas de Rolling Stone hace que la gente tenga que reconsiderar todo lo que es rock y pues es lo que creo que nos tiene aquí platicando, pues como tres, lo diré dulcemente, tres personas de casi la cuarta edad, llenas de inspiración vital y no nenas con tobilleras diciendo por qué nos gustaban, sino todo lo que nos han hecho pensar, vivir. Y este disco, pues creo, al grado de que pues es el homenaje que la humanidad le hace desde Central Park al mártir, ¿no? El espacio que le dedican ahí se llama Imagine Un memorial, sí, sí, sí. y cada 9 de octubre y 8 de diciembre el homenaje empieza con Imagine. Entonces ya tenemos tema para la semana que viene. Yo vuelvo a decir, esta travesía Beatle, como lo planteó Gabriel, es una travesura que hacemos tres amigos, hechos amigos por los Beatles, no por la escuela, no por el trabajo, sino los Beatles nos tienen aquí conversando, nos tienen hermosamente debatiendo, como diría Jürgen Habermas, en democracia abierta y al mismo tiempo sonriendo, derramando lágrimas en los momentos correctos y pues comunicándoles a otras amistades el gusto de no haber perdido el tiempo con estos cuatro, al fin y al cabo, amigos, que es con lo que quiero cerrar. Ahora que llegamos a lo que es la sexta entrega, me di cuenta mientras me bañaba para prepararme para la transmisión que a los Beatles los conozco casi mejor que a toda mi familia. Realmente no tengo primos, no tengo tíos de los que sepa tanto de su vida y tan honestamente, se me quedan oscuros. Luego, no tengo seres humanos tan útiles para todo como para frenar pasiones locas, que es lo que me consigue la amistad de Gabriel, de yo no estoy de acuerdo, Mendiola le adora todo a Lennon, hasta esos otros momentos donde pues los tres coincidimos en lo hermoso que es ver que las ruedas rueden, que solo se consigue con el tiempo, que es lo que diré para mi Double Fantasy. Creo que solo personas con más de 40 años le agarran todo el jugo, ¿no? Y no es exactamente para bailar ni para tenerlo solamente de fondo, sino para revisar muchas cosas de la vida. A los Pero 40 fíjate, eso que dice Salvador Vi es muy cierto, porque nuestras formaciones académicas como profesionales nunca, siempre eran paralelas, nunca se iban a juntar. sí, Y Ahí. sí, nos juntó, ¿verdad? Nos juntó la bitlemanía. vidas de barrio, nunca nos iban a juntar. Hay algo mundial que se logra con lo que yo llamo contracultura y en especial la Beatle, que se abre a extensiones de humanidad enormes y de Sí. eso trata nuestra travesura. Nos encantaría poner pedazos de película, fotos, música, pero mientras quienes tengan la bondad y la amistad de escuchar esta transmisión, pues tres amigos les agradecemos compartir la buena vibra, la buena onda, Beatle. Y por eso ahí vamos en un submarino amarillo que flota, vuela y se hunde en el mar.
pues Haciendo comunicándonos héroe. más que nada nuestras risas de haber vivido con ayuda de nuestros amigos John, Paul, George y Ringo. Ok, bueno. Nos Bien, despedimos. despidámonos y quedamos para el siguiente programa, Soy Imagine. Salvador Mendiola, su cuate. Gabriel Sergio Santos, Cardoso, amigo. hasta luego, amigos. Buenas noches.